Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Dejas el Podcast, en el que hablamos de Cleveland, de Golden State y de otras cosas que no esperaba en este inicio de temporada. Estoy grabando en domingo por la tarde, ya por fin, de vuelta en Madrid, de vuelta al estudio para ponernos al día con la NBA. De hecho, hoy me veis con la equipación preparado porque justo después de esto me voy a jugar partido. Primer partido desde que vuelvo de Japón también. A ver cómo me encuentro. De momento, la primera semana de entrenamientos... hay que decir que el martes tuvimos un amistoso, entonces no fue la mejor forma tampoco de regresar. Me hubiese venido mejor, bueno, nunca se sabe, pero creo que me hubiese venido mejor un entrenamiento, pero oye, así es la vida. Debo decir que me he visto mejor de lo que pensaba, porque claro, son al final prácticamente, entre unas cosas y otras, prácticamente 3 semanas sin entrenar y oye, pues se nota. Como digo, por fin estoy de vuelta, que tenía ya muchas ganas de comentar un poquito la NBA con todos vosotros. Y es cierto que en principio este episodio pues, tendría que haber salido bastante antes, en concreto hace una semana. Pero entre el jet lag y que me puse malo, nada más llegar a Madrid. Llegué el sábado, el domingo estaba hecho polvo. Y luego, sobre todo, el ponerme al día con la NBA... se me ha ido descuajeringando por completo toda la semana. He ido bastante pillado durante, como os digo, durante toda la semana. Llegué bastante bien del vuelo. Teníamos entre que salíamos de nuestro alojamiento en Tokio hasta que llegábamos a Madrid prácticamente 30 horas de trayecto. Pero como os digo, el sábado me encontré bastante bien al llegar al Madrid. De hecho, de llegar a Madrid, yo me súper motivé y dije, venga, me voy al gimnasio del tirón, que mañana tengo partido y así hago algo antes de bajar. Bueno, pues como os digo, el domingo me levanté completamente destrozado. Me había pasado un tren por encima y bueno, pues entre domingo y lunes ya la recuperación. De martes en adelante tragarme toda la NBA que no me he podido tragar durante el viaje a Japón. Llegó el viernes, que era cuando ya había terminado mi tarea de actualización, que de hecho iba retrasando cada día. Digo, no, grabo hoy, es que no he visto este par de partidos y quiero verlos antes de hablar. No me he leído este par de piezas de The Athletic que me las quiero leer antes. Y de repente decías, ostras, pero es que no me he visto esto y he visto esta estadística, pero quiero chequearlo viendo aunque sea cortes de este jugador. En fin, que ha sido intenso. Y llegó el viernes y dije, pues oye, mira, ya nos esperamos al lunes porque total ya le damos directamente la nueva semana. Así que como os digo, he estado poniéndome mucho al día durante los últimos 7 días porque allí en Japón lo que solía hacer, allí en Japón por la diferencia horaria los partidos eran por la mañana. Eran más o menos entre 8 y media de la mañana comenzaban allí y me quiere sonar que alrededor de las 12, 11 era la última tanda de los partidos del oeste. Pero bueno, yo lo que hacía, porque al final pues estábamos visitando templos y demás, algún día intenté, no, sí, voy a verme algo en directo. Inviable, claro. Pero lo que sí que hacía normalmente, pues cuando vuelves al Airbnb, al piso o al hotel por la tarde-noche, siempre tienes ahí un rato que pues entre las duchas, éramos muchos, siempre pues tenías ahí un rato, pues yo aprovechaba para cascarme 1 o 2 all possessions y verme un poquito de lo que estaba sucediendo. Claro, al final tienes que ser mucho más selectivo y te quedas, pues, si han jugado los Phoenix Suns, pues ver a mis Suns. Si han jugado un partido relevante a nivel mediático los Lakers, si han jugado los Warriors, si ha jugado Dallas, es decir, un poco fijarme en los puntos de interés y algún partido importante que tuvimos, como el de Milwaukee y Cleveland, que ganan los Cavaliers con esa sensacional última canasta de Donovan Mitchell. Digo, claro, en fin, cuando me noto todavía un poco lento grabando. De hecho, la semana pasada que grabé con Rabinal el de Gigantes me noté bastante espeso. Ya os digo, cuando me iba a poner a grabar decía, joder, si es que hay equipos que llevo varias semanas sin verles bien. Entonces, ¿cómo voy a hablar de ellos? Así que realicé esa tarea de ponerme al día, que sigo también poniéndome al día, y quizás también por haber estado fuera, tengo la sensación de que han pasado muchas cosas. Al menos eso es lo que siento por dentro. También, por desgracia y como de costumbre, lesiones mermando a jugadores importantes y algunas terribles como la de Taylor Hendricks. En fin, hoy toca revisar este inicio de la 2024-2025 desde 5 apuntes
con Cleveland y Golden State como titulares obligatorios. Se pueden dar muchísimos más en la NBA, que otra cosa no, pero a nivel de historias y de contenido produce una auténtica barbaridad. Pero hoy toca sacar el bisturí para quedarnos con los que más me han llamado la atención. Bienvenidos a The Hustle Podcast. Después de este episodio volveremos también con los monográficos en los que seleccionaremos a un equipo, un jugador y trataremos en detalle qué es lo que está sucediendo para el éxito o el fracaso de esos elementos. Siempre que digo fracaso en contexto NBA es imposible no acordarse de esas fantásticas palabras que nos dejó Giannis Antetokounmpo de que el fracaso no existe. En fin, queda todo muy bonito, pero sabemos que la vida real no es así. Los que de momento están empezando de forma absolutamente fantástica son los Cleveland Cavaliers. Evidentemente es lo que más me ha llamado la atención de este inicio de temporada. Porque sí, podíamos intuir que con Kenny Atkinson iba a venir un cambio positivo. Ya sabéis que yo era partidario de, oye, entiendo que van a darle una oportunidad para ver cómo funciona con este equipo y que si no ya pues te tocará hacer algún traspaso, quizás allá retalen para tratar de soltar del todo a Evan Mobley. Y es cierto que los Cavaliers han dejado ese 15-0, el segundo mejor inicio de la historia de la NBA, y que cuando grabo tienen el mejor récord de la liga, con un 16-1, tan solo esa derrota contra los Boston Celtics. Como os decía, es el segundo mejor inicio de toda la historia, empatado con los Capitals de la temporada 1948-1949. Un tal Red Auerbach era el entrenador de aquellos Capitals. Y luego también, empatados a ese 15-0, tenemos a los Rockets de Olajuwon en la 93-94. Por supuesto, el mejor inicio de toda la historia corresponde a los Golden State Warriors y fue la temporada del 73-9, pero que hicieron un 24-0 de salida. 24-0 de salida en la 15-16, una absoluta locura. Es decir, si ya a día de hoy que los Cavaliers empiecen 15-0 es algo absolutamente histórico en términos de inicios en la mejor liga del mundo, es que lo de los Warriors del 24-0, claro, podríamos debatir qué es más difícil de superar, el 73-9 o el 24-0. Es que son dos récords muy complicados. Diría casi que el del 24-0 me parece muy complicado. Necesitas tener a tu equipo prácticamente rozando la perfección durante un tramo muy importante de la temporada, durante el primer 30%, o un poco más incluso. En fin, me parece una auténtica locura. Creo que para un 73-9 necesitas al equipo a un nivel del 95% durante toda la temporada. En fin, estos son los datos, que no dejan de ser simplemente eso, datos, pero hay que fijarse en los Cleveland Cavaliers. Vemos un equipo que tiene más movimiento y más ritmo en ataque, más pases y más movimiento sin balón también, que esto es muy importante. Nada muy complejo, es evidente cuando les vemos jugar, pero sí que hay mejoras. Ya habíamos comentado, creo, por aquí en uno de los últimos episodios antes de irme, o lo puse por Twitter, ya no recuerdo, ya sabéis que me lío una barbaridad y estas 3 semanas por el medio encima todavía peor. Sí que vi un dato de cómo habían aumentado el número de posesiones que estaba teniendo Evan Mobley, él como el manejador en situaciones de bloqueo directo, es decir, no él poniendo el bloqueo al manejador, no, siendo Mobley el que recibe el bloqueo directo. En general, estamos viendo a Mobley tener más pelota, subir más contraataques, también, que me parece muy interesante, recibir más bloqueos indirectos y que salga él para realizar el tiro, porque al final hay una cuestión que es muy real, y es que normalmente los jugadores que tienen más problemas para pasar bloqueos suelen ser los jugadores interiores, los jugadores grandes. Por lo tanto, si tú tienes a un tipo como Mobley, que va a estar emparejado con un 4 más pequeño, le puedes buscar ventajas más cerca del aro. O si, por ejemplo, le tienes emparejado, porque está jugando el de 5 o por lo que sea, le tienes emparejado contra un pívot más grande, menos móvil, ahí le pones alguna pantallita, algún indirecto, y lo más probable es que vaya a salir con ventaja. En general, estamos viendo una versión de Mobley All-Star, lo que necesitan estos Cavaliers, sobre todo del interior en ataque, que es lo que precisan. Garland también potenciado con el sistema de Atkinson. Sí es cierto que ya en el pasado, en temporadas anteriores con Bickerstaff, le teníamos teniendo mucho balón, le veíamos con tiros, pero no era exactamente el mismo papel que se ve hoy en día. De hecho, aunque podemos decir que falta Max Strus, que bueno, no va a ser un jugador que le quite tiros
a los importantes, no le va a quitar tiros a los 3 jugadores que concentran los lanzamientos, que son por supuesto Mitchell, Garland y Mobley. Luego ya vienen el resto. Te falta Max Strus, que es un buen complemento, y que entiendo que le va a sacar minutos e importancia a los Dean Wade, a los Sam Merrill, a los George Niang. La pregunta es si para entrar o no de titular, porque han pasado varios jugadores por ese puesto de 3 titular, lo han hecho bastante bien, han funcionado, pero en general porque el equipo está funcionando, y creo que es con diferencia la única pata que tienen por ocupar estos Cavaliers. Se ve un equipo en general más divertido y con confianza en ataque, con más ritmo y menos Mitchell dependencia, que de hecho vamos a fijarnos porque Donovan, que bueno, ya sabemos que es uno de los mejores jugadores de toda la liga, lo comenté cuando hacía eso, creo que fue vídeo para YouTube, cuando hablábamos de la encuesta de los general managers de esta temporada, que ninguno votase a Mitchell como mejor escolta. Es decir, yo siendo pro Devin Booker y siendo un jugador que me encanta, yo creo que Donovan Mitchell ha demostrado que está un escalón por encima de Devin Booker. Que probablemente, bueno, Devin Booker no te sirve como primera espada para un equipo candidato si quieres ganar el anillo, o se te va a quedar un poco corto. Como segunda espada, creo que es un jugador que va perfectamente bien. Pero Donovan Mitchell yo creo que sí que ha demostrado que puede ser el primer manejador de un equipo. No te diría al 100% si puede ser la primera espada de un equipo campeón. Creo que sí. Y creo que es un jugador que en general merece más reconocimiento. Pero bueno, al final ha estado en Utah Jazz, ahora está en los Cleveland Cavaliers, no son los equipos más mediáticos, tampoco ha tenido al lado, como puede tener Devin Booker, un Kevin Durant, a su vera, que aumente su exposición mediática. Pero en fin, como os decía, está promediando 24,3 puntos por partido, que no es una de las mejores cifras de su carrera, pero sí lo es que tiene el segundo mejor dato de tiro efectivo de toda su carrera, más de un 56% de acierto. De hecho, podemos decir que su dato de anotación es el más bajo en una temporada con los Cavaliers. Está en su tercera, en la primera hizo 28, en la segunda, la pasada 26, y ahora está en 24. Y en general es su marca más baja desde su primer año de All-Star en Utah. Desde su primer All-Star en Utah, que fue en la tercera temporada de la carrera de Mitchell. Es decir, estamos viendo su versión más contenida desde hace mucho tiempo, pero también la más eficiente, porque de hecho, fijaros, esta temporada estamos viendo que lanza de 3 más que nunca, un 47,5% de sus tiros llegan desde el triple, pero es que está teniendo el mejor acierto de su carrera, un 40%, nunca había llegado al 39%. En general se nota el toque de Kenny Atkinson porque, como os digo, un equipo que depende menos de su gran estrella, donde jugadores como Garland y Mobley han empezado muy bien, donde se ve que todo tiene más ritmo y más sentido también sin balón, también con el balón en las manos cuando lo tienen los jugadores principales para jugar aclarados, y luego porque cuando un entrenador funciona en equipos así, se nota en que hasta los secundarios rinden muy bien, y el caso sin ninguna duda más absurdo y que mejor ejemplifica esto que os acabo de decir es el de Ty Jerome. Un jugador que, bueno, el año pasado prácticamente no juega. Es cierto que tuvo una lesión, ya estaba en Cleveland, pero es que prácticamente no jugó. Y el año anterior estaba jugando 18 minutos por partido en los Warriors sin terminar de convencer con su rol, con su papel. Y ahora parece, y por rendimiento perfectamente lo es, el mejor base suplente de toda la NBA. Pero es que encima el otro día, en el último partido de los Cavaliers, cuando estoy grabando no estoy seguro de si juegan esta noche, pero juegan contra los Pelicans, jugaron contra los Celtics, que es el día que pierden el récord de invictos, pasan ese 15-1 y después juegan contra unos Pelicans que están siendo destrozados este año por las lesiones. Bueno, lo aprovecharon un poco los Cavaliers para dar descanso a varias de sus figuras, metieron de titular a Ty Jerome y se casca 29 puntos. 29 puntazos para ganar a los Pelicans. Otro ejemplo del estilo de Ty Jerome y del valor que está aportando Kenny Atkinson a este equipo es que en ese mismo partido de los Cavaliers contra los Pelicans, que como os digo tenían muchas bajas, entra el rookie Jalen Tyson de inicio, el pick 20 del draft, y juega 37 minutazos. Bien, hasta ese partido, Tyson solo había jugado en 6 de 16 partidos, con una media de 4 minutos. 4 minutos. Le faltan jugadores, le mete de titular y se casca 37 minutos.
¿Y qué dejó en ese partido el novato? 16 puntos, 11 rebotes, 7 asistencias y 2 robos de balón, con 7 de 12 en tiros de campo, un 58% de acierto. Como os digo, Atkinson, clarísimo de momento para el entrenador del año. Luego tenemos la pregunta de siempre y es si son candidatos. Evidentemente, de momento es el equipo más en forma para pelear a Boston. No sé si eso es una buena señal de la conferencia este, pero mi sensación es que en la plantilla les sigue faltando algo, que les vendría bien ese perfil de forward un poquito más atlético para el 3 y 4 que les falta, y que aún así están medio escalón, un escalón por debajo, pero porque es que al final todo el mundo está por debajo de los Boston Celtics. También están en el punto en el que dices, oye, el este está muy mal, el este está muy flojo, y viendo que imagínate, bueno, los Celtics de momento están sin Porzingis, nada te garantiza que vaya a estar Porzingis en los próximos playoffs. Los Cavs se pueden cascar un traspaso por Cam Johnson, que es un tío que le vendría muy bien a la mitad de la liga. Hacerse con un Cam Johnson, meterle de 3 titular y luego para que jueguen el 4 cuando Allen y Mobley vayan rotando, que sería una rotación espectacular para los Cavaliers, y le pueden conseguir con Max Strus, George Niang y una primera ronda, si hace falta meter un par de segundas para condimentar el traspaso. Pero los activos los tienen, tanto a nivel de salarios como de rondas del draft, podrían hacerse con él. E imagínate que luego, pues eso, Knicks, Sixers, Bucks no terminan de carburar por diferentes motivos. Los Celtics están sin Porzingis. Pues oye, nunca se sabe. ¿Estás en un escalón por debajo? Sí, pero nunca se sabe. Y así enlazamos con el segundo tema, lo terrible que está siendo la conferencia este. Realmente aquí podemos preguntarnos si es algo que me sorprenda o que no me sorprenda. Realmente sorprenderme no me sorprende, pero quería meterlo, quería comentarlo, porque al final, cuando grabo, es cierto que fuera del top 4 del este, donde tenemos a Cleveland y Boston en esas primeras posiciones, luego Orlando Magic, que se ha repuesto muy bien sin Paolo Banchero, y unos New York Knicks que están en construcción todavía. Ofensivamente ya las piezas van encajando, ya hemos visto varios festivales ofensivos, pero en defensa las cosas de momento no funcionan. Necesitan de vuelta a Mitchell Robinson, que te va a ayudar, pero sigues teniendo a Towns de 5 titular. Sabemos que Towns de 5 titular, o al menos de 5, comprometes tu defensa. Incluso en la mejor versión de Towns sigues comprometiendo tu defensa. Y debajo de estos 4 equipos, todos están por debajo del 50% de victorias. Por debajo de estos 4 equipos. Es una barbaridad. Y ahí nos preguntamos, oye, ¿es tan terrible el este? Es flojo sin duda, es flojo sin duda. ¿Y qué ocurre sobre todo? Que al lado tienes un oeste pues muy competitivo, donde es una imagen completamente diferente. Pero claro, y esto se veía muy, muy claramente el sábado domingo, cuando estaba aquí en casa hinchándome a ponerme al día con la NBA, que dices, ostras, es que, claro, Milwaukee y Filadelfia, llamados a estar muy arriba a nivel, pelear por ser candidatos, estaban 12º y 15º respectivamente cuando aterriza en Madrid. Es que no tiene sentido. Luego hay que decir que los Bucks han mejorado y que en los últimos 10 partidos están 7-3, lo que les permite estar 8-9 cuando grabo y pues ya a tiro de esa cuarta posición de los Knicks, de la cabeza del este. Y eso que cuando estaba analizando esto, cuando a principios de semana decía, oye, vale, ¿qué está pasando en los Bucks? Voy a verme bien otro par de partidos, voy a ver los cambios que han hecho en la rotación, qué es lo que ha dicho Doc Rivers, qué están diciendo los jugadores, cómo están jugando Giannis y Lillard juntos, qué están haciendo, cómo está Brook López de estado de forma, qué hace el banquillo. Y es cierto que, claro, ellos al menos, los Bucks tienen, si comparamos el caso de Milwaukee con el de Filadelfia, Milwaukee tiene el factor de que ellos tienen a Lillard y Giannis. Eso sin ninguna duda. De hecho, creo que Antetokounmpo, en general, lleva un par de temporadas donde ya se da por hecho y se pasa por encima de su salvaje rendimiento. Pero sí que la sinergia entre Lillard y Giannis es mejor, es positiva. Se ve a un Lillard que yo creo que deja muestras también de que empieza a estar mayor, sigue siendo un fantástico jugador, pero empieza a estar mayor. Brook López está mayor, Bobby Portis este año está muy mal. El banquillo de los Bucks, bueno, ya en el momento en el que dices, oye, en el banquillo de los Bucks, AJ Green está siendo el mejor jugador, es que tienen un problema verdaderamente muy serio. Pero claro, yo apuntaba, oye, creo que la situación de los Bucks es más preocupante, porque los Sixers ya tienen la plantilla, ya tienen los jugadores, ahora tienen que hacerla funcionar.
que también es muy complicado. Es muy complicado y han empezado muy mal. Pero es que Milwaukee verdaderamente necesita cambios en su plantilla. Sí, tienes, como decía, Lillard y Giannis, que si Filadelfia no consigue funcionar, pues Milwaukee te puede ganar una ronda simplemente por tener a Lillard y Giannis al lado de jugadores que no están haciéndolo tan bien. Pero, bueno, no hay un problema de que has tenido una reunión con tu equipo y los jugadores porque las cosas no salen y ha habido filtraciones y luego Paul George hace un podcast y Joel Embiid no juega. En fin, no existe el drama que sí que rodea a la situación de los Sixers. Pero claro, los Bucks necesitan traspasos y literalmente no tienen margen para traspasos. Y lo que sí que tienen es a Doc Rivers de entrenador. Que por cierto, vi un gráfico muy bueno, además hecho así como a nivel profesional, parecía de ESPN o de Bleacher Report, en el que te venía a decir que el mejor equipo de la historia de la NBA son los Celtics campeones de 2008. Precisamente porque ganaron con Doc Rivers de entrenador. Algo que ningún otro equipo ha conseguido en toda la historia. ¿Y qué queréis que os diga? ¿Qué razón no les falta? Y en general, miras el dibujo y Clara, ya os digo, el cerebro todavía se está acostumbrando y se tiene que reacostumbrar a grabar, parece mentira, ¿eh? Solo han sido 15 días en Japón más el día de vuelta y el día y pico de vuelta, de ida y de vuelta, y uno vuelve que no sabe articular palabra, en fin. Como digo, tenemos sobre todo los casos de Sixers y Bucks, luego unos Pacers que habían empezado al tran-tran, pero que ahora están verdaderamente mal, que preocupan incluso un poco con un Haliburton que no parece Tyrese Haliburton y que han caído además en la última semana. Es cierto que si tuviésemos a Bucks y Sixers en quinta y sexta posición, con sensaciones al menos decentes, no dramáticas como es el caso de Filadelfia, y sin opción de cascar buenos traspasos como es el de Milwaukee, pues hombre, la conferencia te cambiaría bastante. Incluso considerando a Indiana como excepción o viendo que a Miami les falta algo. Porque vemos que Detroit Pistons está mejor. Está bastante mejor que el año pasado. Se está notando de forma positiva la llegada de veteranos que dan espacio y que dan tiro al equipo. Atlanta está compitiendo bastante bien. Está siendo un equipo interesante gracias al trabajo defensivo, gracias a la presencia de los Dyson Daniels, Jalen Johnson, Zachary Risacher, DeAndre Hunter, Onyeka Okongwu. Es un equipo muy interesante. Un equipo, estos Atlanta Hawks, que son capaces de ganar incluso sin exhibiciones ofensivas de Trae Young. Y esto creo que habla muy bien del equipo. Charlotte está mejor también. Chicago a ratos, vamos a decir, pero no es un equipo absolutamente terrible. Es decir, que el dibujo en muchos casos es incluso de una proyección, aunque sea ligeramente positiva. O al menos no es terrible. Pero claro, Milwaukee y Filadelfia te lo cambian todo. Incluso con unos Bucks mejorando, ¿les da para ser candidatos? Tienen la esperanza de que el este sea terrible. Pero vamos, yo creo que necesitan cambios urgentes de personal. Y de nuevo, no tienen margen para conseguirlo. Tendrán que sacarse un truco de debajo de la manga o asumir que está muy complicado verdaderamente competir por el título con el bloque actual. El resumen, que lo de siempre al final, que por A o por B, por X o por Y, el este es menos competitivo. Y fijaros, el último dato que me apuntó y que es muy revelador. Con el récord del quinto clasificado de la conferencia este, serías 13º en el oeste. Estarías fuera del play-in y solo tendrías por detrás a Portland, Utah y Nueva Orleans. Seguimos con el episodio y vamos a meternos con el tercer punto, pero para los que estáis viendo el vídeo en YouTube, como podéis comprobar, tengo otra camiseta, me he cambiado y es que he ido a jugar el partido y he vuelto. Y vuelvo poco fastidiado. Es cierto que jugábamos contra un equipo de mucho talento, contra un equipo que además por lo visto superó a nuestro equipo, que yo no estaba el año pasado, de forma amplia. Lo que pasa es que ha sido un partido en el que, aparte de que hemos cometido errores en el tercer cuarto, yo personalmente en la primera parte he estado bien, en la segunda no, y te vas con una sensación de decir... En fin... Pero aquí estamos, hay que grabar y sobre todo en un ratito maravilloso. ¿Qué ganas tenía de un Sundays tranquilo? Y hoy tenemos un
un menú muy apetecible que arranca con un partido entre Minnesota y Boston. Pero en fin, vamos a continuar con el tercer punto, con el tercer aspecto que quiero destacar, a ver si no se me pilla ahí la cámara, perfecto. El tercer punto es ¿qué pasa en Dallas? Parecía muy claramente que era el año un poco de los Mavericks de instalarse en esa élite del oeste. Y lo cierto es que no lo están haciendo en este inicio de temporada, no lo están haciendo con la incorporación de Klay Thompson. He visto varios partidos estando en Japón, es de los equipos a los que sí que he podido seguir un poquito más allí, y lo que pensaba viendo jugar a los Mavericks es ¿qué ha pasado con el equipo que llegó a las finales hace tan solo unos meses? Eso es lo que pensaba, la verdad. Porque es cierto que han tenido alguna victoria muy buena y sobre todo muy necesaria, como la última contra Oklahoma City Thunder o la última contra Denver Nuggets ya sin Luka Doncic, recordemos que además se va a perder un tiempo, y que ahí tenemos que ver a los Mavericks reaccionar de alguna manera, pero es que han tenido, para ponerlo en su columna de puntos a favor, han tenido varias derrotas ajustadas, sin jugar bien, que dices, oye, si estamos compitiendo de forma interesante contra buenos equipos, pero luego se nos escapan al final, o son derrotas ajustadas y no estamos jugando bien, dices, oye, bueno, pues tampoco es el fin del mundo, ¿no? La temporada es muy larga. Pero es que también han tenido varias derrotas muy feas, muy feas. Y alguna imagen de un Luka Doncic muy comprometido por esa, ya no por ser un elemento negativo en defensa, que lo sabemos, es un jugador que también cuando trabaja nos puede dejar muy buenos momentos atrás, sino porque ha dejado secuencias e imágenes de absoluta pasividad defensiva, de no moverse, de que su par se queda solo porque es que literalmente Luka ha dado 2 pasos y se ha quedado quieto. En fin, como digo, imágenes bastante feas. Y la verdad es que, sobre todo viendo también cómo está Klay Thompson, que es un jugador que ya sabemos que en esta época actual, bueno, pues su tiro no es tan fiable como antes. Tiene noches en las que es incapaz de meter un tiro. No sé si ahí entra también algún aspecto mental. El año pasado hablaba de cómo en ocasiones le estaba siendo un reto, un desafío afrontar esta etapa final de su carrera, que Steve Kerr le decía, oye, tienes que sentirte agradecido por todo lo que has conseguido. Pero claro, un jugador que ha sido y es uno de los mejores tiradores de toda la historia, que de repente se vean noches en las que es incapaz de entrar en ritmo y que incluso lanzando muchos y buenos tiros liberados es incapaz de hacer daño al rival. No sé hasta qué punto puede haber también una parte mental, porque Klay Thompson siempre se ha caracterizado por ser un tirador muy consistente. Un tirador muy consistente. Y en los 2 últimos años le hemos visto realizar noches de auténtico apagón ofensivo. Y con Dallas le está sucediendo ya. Viendo que el equipo ha conseguido reintegrar y encontrar de nuevo una versión muy positiva de PJ Washington, que es una pieza fundamental para el éxito de estos Dallas Mavericks, viendo a los Mavs, este equipo me pide algo más de equilibrio, metiendo o bien a Quentin Grimes, que está haciendo un muy buen papel en las últimas semanas, o a Najee Marshall, que va poco a poco sintiéndose mejor en el equipo, meterles en el quinteto titular por Klay Thompson y mandar a Klay al banquillo. Me cuesta verlo, no creo que lo vayan a hacer por tratar de no hundir la moral de Klay Thompson. Sabemos que allí el tema de ser titular o suplente es una cosa importantísima, es una cosa capital, y que habla de la jerarquía que tú tienes en un equipo. Es muy poco habitual que una figura importante esté dispuesta a ceder el puesto de titular así como así. Ha habido casos, pero no es lo más habitual. No creo que sea tampoco el caso con Klay Thompson, aunque evidentemente si sigue ofreciendo resultados irregulares y sobre todo si no aporta como tirador al lado de Luka y de Kyrie, que han tenido problemas de encontrarse en situaciones en las que no hay suficiente espacio para jugar esos aclarados y unos contra unos que le gustan, te ves obligado a meter a un tío como Quentin Grimes, que te va a dar más trabajo defensivo y oye, sin ser una amenaza tan salvaje como Klay, pues sí que te va a poder, o sí que es un jugador capaz de meter tiros liberados. Y oye, lo mismo con Klay, pasando a la segunda unidad y buscándole más, pero más allá que simplemente tiros liberados, tratando de meterle más en dinámica, que sea un jugador protagonista desde el minuto 1 que pise la cancha, que oye, que también lo es en muchas situaciones. Quizás de esa manera puede sacar su mejor versión. También os digo, puede que ser que diga esto y que en un par de semanas le tengamos completamente lanzando a ritmos de tirador de élite. Pero es cierto que es la sensación que me transmiten estos Mavericks. Habiéndoles vistos desde Japón, que sí que les he podido ver, como os decía, y habiendo visto también, bueno, como os digo, han ganado a Oklahoma y han ganado a Denver en la última semana, victorias muy importantes.
Entiendo que le van a seguir dando continuidad a esto, sacar una PJ Washington del quinteto, le han vuelto a meter, es decir, van a ir realizando cambios y como digo, es fundamental que PJ esté involucrado. Y he sacado datos, ¿de acuerdo? Evidentemente ahora mismo no está Luka Doncic, entonces los datos del quinteto titular son relativos, porque no nos sirven ahora mismo, pero para que veáis uno de los problemas que ha tenido Dallas este año, y es que su quinteto titular ha ofrecido un rendimiento terrible en ataque y en defensa. Han estado permitiendo más de 120 puntos por cada 100 posesiones. Esto está en un dato que está en el percentil 15. ¿De acuerdo? Para aquel que no recuerde lo que era el percentil, o por si alguno, o si tenemos a alguien nuevo en el episodio y no tiene claro qué es esto, oye, ¿qué es percentil 15? Básicamente esto nos viene a decir que esa producción del quinteto de los Mavericks supera al 15% de quintetos. La producción del 15% de quintetos. Es un muy mal dato, es decir, el percentil, lo digo siempre, cuanto más alto el dato, mejor. Si tu equipo está en un percentil 99, significa que ese quinteto rinde mejor que el 99% de quintetos de toda la NBA esa temporada. Que el quinteto titular de Dallas Mavericks, a nivel defensivo, esté en el percentil 15, es un dato muy, pero que muy malo. Y en el apartado ofensivo tampoco es que estén mejor, porque han anotado 107 puntos por cada 100 posesiones, de nuevo en el percentil 15. La diferencia para el rival contra el quinteto titular de Dallas, con el que abren la temporada, con ese Luka, Kyrie, Klay Thompson, PJ Washington y Daniel Gafford, estamos viendo que los rivales sacaban una diferencia media de más 12,6 puntos por cada 100 posesiones. Y lo cierto es que ha bajado todo en el equipo. Hay menos ritmo, que hablábamos de cómo los Mavericks, con la llegada de Kyrie Irving y con la llegada de varios jugadores, lo que habían hecho era potenciar el ritmo del equipo. También está habiendo más aclarados, pero de menos espacio para Luka y Kyrie. También menos acierto exterior, menos acierto en los tiradores. Están relacionadas, por supuesto, estas dos últimas cuestiones. En general, una defensa más endeble, que no puede depender solo del trabajo que haga Gafford o del trabajo que haga Lively, que por cierto ya está Lively en el quinteto titular, ya está de inicio. Y en general, un equipo al que es muy fácil llegar a la pintura y hacerle daño. Se están mostrando endebles. ¿Qué ocurre? Que es un equipo al que le hemos visto mostrar una cara muy buena, y ves ahora esto y dices, oye, ¿qué está pasando? Porque obviamente no estamos viendo al mismo equipo que llegó a las finales. Como os decía, sacaron a PJ, le volvieron a meter en el quinteto, han sacado a Gafford, han metido a Lively y necesitan victorias como las que han conseguido contra Oklahoma, Denver, para recuperar sensaciones. Me parece completamente obligatorio, sobre todo en ese tramo sin Luka, que traten de involucrar todavía más a PJ Washington, que sea un jugador que desde el principio de partido tenga situaciones en el poste para él, y de esa manera él se va a crecer y luego es cuando encuentra su acierto exterior y encuentra otro tipo de situaciones. Y bueno, pues cuando vuelva Luka, lo primero que necesitan, aparte de que en ataque no ha estado tan brillante, si nos ponemos a mirar sus producciones no han sido del nivel, o no ha empezado como otros años, lo que sí que necesitan es que muestre una versión mucho más comprometida en defensa, porque ha quedado muy mal en varias ocasiones, y es algo que no se pueden permitir más los Mavericks, ni el propio Luka Doncic, sobre todo después de que clarísimamente una de las grandes diferencias que hubo en las pasadas finales fue que Boston simplemente, a partir de Luka Doncic, destrozaba la defensa de los Mavs. Luego un punto que no me esperaba, pero que quiero seguir viendo cómo evoluciona. Y he puesto lo siguiente: los Warriors me callan mucho la boca en este inicio. Pero mucho, y el mucho lo he puesto en mayúsculas. Debo decir que sobre todo lo que no me esperaba es el salto defensivo que hemos visto de los Warriors. Sí que podía esperar una buena producción de Buddy Hield, que ya está normalizando sus números. Es un jugador que al final va a ir a rachas, va a ir en función de cómo de caliente esté en esos partidos. Pero bueno, la producción de Buddy Hield, viendo el sistema de los Warriors, viendo que quedaban tiros liberados, que se marchaba Klay Thompson, dices, oye, tiene sentido, es un jugador que les viene muy bien, perfecto. Pero es que lo que me ha sorprendido de nuevo es el rendimiento defensivo, y que es lo que está permitiendo que estos Warriors sean otra vez un equipo de la élite. Fijaros, la pasada temporada, que el ataque no estuvo tan fino, el ataque les costó en más de una ocasión perder finales ajustados de encuentros, algo que no había pasado con los Warriors nunca, bueno, con los Warriors de Stephen Curry y de Steve Kerr. Pero es que la defensa el año pasado
estuvieron a mitad de tabla. Fueron no me sale ni el este. Fueron decimoquintos en rendimiento de ratio defensivo. Es decir, bueno, para un equipo como los Warriors, sabemos que los Warriors es como hablamos. Si alguien habla de los Warriors, habla de Curry, habla de Clay, habla del espacio, habla del ritmo, de los triples. Pero la base que le ha permitido a este equipo siempre ganar y que ya tenían con Mark Jackson era la defensa. Lo que empezaron a mejorar después cuando llegó Steve Kerr fue el ataque. Por lo tanto, para estos Warriors es siempre obligatorio contar con una base defensiva muy potente. Como digo, la pasada temporada fueron decimoquintos. Hoy, antes de la jornada del domingo, aparecen como el segundo mejor equipo en eficiencia defensiva. Las claves, bueno, primero, recuperar al mejor Andrew Wiggins, que le estamos viendo otra vez con las sensaciones tanto físicas como de movilidad, como de confianza en los lanzamientos, similar al de las finales de 2022, que recordemos, en esa serie fue el segundo mejor jugador, ya no de los Warriors, sino de las finales. Hizo un fantástico trabajo defensivo y se mostró acertado en el lanzamiento para ser la segunda, esa segunda alternativa, siempre constante en la anotación por detrás de Stephen Curry. Y por supuesto, Draymond Green está a un nivel muy, pero que muy alto en defensa. Es cierto que no es prime Draymond Green, eso lo sabemos todos, lo sabe él, pero con los años al final se ha convertido en un jugador que se las sabe todas en defensa, que habla muchísimo, que comunica una barbaridad, que está pendiente de todo y que sigue siendo muy diferencial atrás. Por lo tanto, con Draymond y con Wiggins en su mejor estado, con jugadores como Podziemski, Kuminga, Melton, que ha caído lesionado, Trayce Jackson-Davis saliendo de titular, todas estas figuras te dan empaque. Y es cierto que no está siendo la temporada más impresionante de Stephen Curry, pero sigue siendo su gran factor diferencial. Y si los Warriors bueno, hay debate, ¿no? ¿Son candidatos, no son candidatos? Para mucha gente ya están convenciendo de que son candidatos. Yo quiero verles más, sigo teniendo dudas con ellos. Evidentemente me han callado la boca y su inicio de temporada es sensacional. Y el hecho de que estén en ese debate es por la figura de Stephen Curry, porque podríamos haber visto un inicio de un equipo pues muy interesante a nivel defensivo, que dejen un gran rendimiento, que varios jugadores por la pizarra funcionen muy bien, pero lo que te da ese factor diferencial y el seguir en la batalla es Stephen Curry y todo lo que produce en la defensa rival. Sí que hay que decir que si no estamos viendo una temporada más impresionante en lo numérico es porque estamos viendo que están repartiendo bastantes los lanzamientos en Golden State. Ya no es solo esa salida de Klay Thompson, sino que estamos viendo que como Andrew Wiggins y Buddy Hield se erigen como los dos jugadores que más lanzamientos realizan por detrás de Stephen Curry. Y los dos están consiguiendo un gran resultado. Pero es que ni siquiera Stephen Curry está lanzando mucho. Es que no está lanzando tanto. Por lo tanto, estamos viendo un equipo con una rotación muy larga, donde muchos jugadores pueden sumar puntos y donde cualquiera puede meterte canasta en cualquier situación. Y ahí la pregunta es, si viendo este escenario, ¿será suficiente para playoffs? Y no hablo a lo mejor de una primera ronda que te puedas encontrar, si eres primero o segundo, a un equipo más endeble del play-in. No. Hablo de competir de verdad en playoffs. Bien, la defensa me ha sorprendido. Si mantienen la defensa y vemos que el tamaño no es un problema, porque Trayce Jackson-Davis, sin ser una maravilla, está cumpliendo bien ese papel de pívot inicial. Tenemos que ver lo que sucede contra equipos más físicos, de más tamaño. Ahí yo sigo teniendo dudas con los Warriors. La pregunta es si con Wiggins y Buddy Hield de segundo y tercer jugador en volumen de lanzamientos por detrás de Curry va a ser suficiente. Va a ser suficiente. Si la defensa no va a conseguir maltratar el ataque de los Warriors, sabiendo que tu segunda y tercera opción no son los jugadores más fiables del mundo, ni más diferenciales, ni de más talento, etcétera, etcétera. De hecho, precisamente el hecho de tener a Hield en campo puede corromper también la defensa de los Warriors, especialmente en playoffs. De nuevo, no tanto ahora. Y ahí viendo que tienes una rotación larga, porque lo estamos viendo, incluso ahora con lo de la lesión de Melton, que es una cosa terrible. Un jugador que es muy interesante, que mola mucho de Anthony Melton, pero que el pobre no levanta cabeza con las lesiones, una cosa horrorosa. Viendo que tienes una rotación larga, es más obligatorio que nunca traspasar a Jonathan Kuminga. Es que es más obligatorio que nunca. No tiene sentido que siga en el equipo. Ha pasado a un rol de banquillo, a un rol... Ni siquiera tengo claro si es
si podemos decir que es el sexto hombre de estos Warriors, porque está Buddy Hield, porque está Podziemski, que es un jugador que si sale Kuminga seguro que también gana minutos desde el banquillo. También ahora, por supuesto, la ausencia de Melton, ahí también ganará más presencia. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Pagarle más de 30 millones al año? ¿O 30 millones al año? Porque es lo que te va a pedir Jonathan Kuminga para que salga desde el banquillo. Y además un jugador que tampoco termina del todo de romper el cascarón en Golden State. ¿Y qué ocurre? Cuando mejor había funcionado era con ese Wiggins, Kuminga, Draymond. Pero claro, estás con Wiggins, con Draymond y Jackson Davis de inicio. Digamos que la otra fórmula, ese Wiggins, Kuminga, Draymond, piensa más en potenciar a Kuminga. La fórmula de Wiggins, Draymond, Jackson Davis potencia más a los Warriors. Por lo tanto, es el momento de traspasar a Kuminga y de reorganizar un poco la plantilla. La pregunta es si es esta la oportunidad, si vas a conseguir con el contrato de Kuminga esa segunda estrella que tanta falta te hace. Preguntar a Miami por Jimmy Butler. Pero claro, ¿cuántas opciones realmente hay? Se te escapó Lauri Markkanen. ¿Qué puedes hacer con Jonathan Kuminga? ¿A qué equipo le puedes enviar? ¿Y qué puedes obtener a cambio? Esa es la gran pregunta que se hacen ahora mismo los Warriors, porque ven que tienen el equipo. Ven que están funcionando muy bien. Ven que la defensa vuelve a ser la de antaño. Pero es que te falta algo más. Te falta algo más. Y el elemento de Anthony Melton, como os decía, fuera de la temporada por desgarro parcial del ligamento cruzado anterior, una noticia horrible. Pero claro, también aquí es donde entra la parte de mercadotecnia. Realmente de mercado, no de mercadotecnia. Ahí me he colado un poco. Yo creo que ya el cansancio me está haciendo mucha mella. Ahora, la que termine, editaré el podcast en el descanso. Voy a verme el partido tranquilamente. Y ya mañana, que estáis escuchando esto a partir del lunes, y ya durante la semana seguimos comentando la jornada, la temporada. En fin, como os decía, con Melton tiene contrato de un solo año por 12,8 millones. Es una pieza salarial bastante interesante y que los Warriors no deberían dejar pasar. Ya ha salido publicada la información de que podrían traspasarle, tratar de aprovechar, como digo, esa pieza de un expiring que puede ser muy interesante para otros equipos y luego, en verano, de nuevo como agente libre, firmarle y recuperar al jugador de cara a la próxima temporada. Porque hay que decir que ambas partes estaban muy emocionadas con el fit de Melton en estos Warriors. Los Warriors porque necesitaban un jugador así para la rotación y el propio Melton porque después de un año en el que prácticamente no pudo jugar en los Sixers precisamente por las lesiones, le venía muy bien llegar a uno de los grandes focos mediáticos, a uno de los grandes mercados, a uno de los equipos más seguidos de todo el planeta como son estos Warriors, y demostrar que sigue siendo un gran jugador, que tiene continuidad y justo se vuelve a lesionar. En fin, los Warriors callándome la boca, pero a mí me siguen sin convencer. Luego ganarán el anillo, pero bueno, oye, a mí me siguen sin convencer de cara a playoffs. Y por último, la irrupción de Dalton Knecht en la rotación de los Lakers. He visto que la pronunciación correcta es más bien decir Connect, pero a mí me gusta mucho decir Dalton Knecht. No sé, me suena mejor. Aquí ya sabéis que Keynote George, Dalton Knecht, aquí decimos las cosas un poco como nos da la gana. Hay que decir que los Lakers necesitaban un perfil de tirador así. Lo necesitaban como el comer y más con el sistema actual, con la forma de jugar actual de J.J. Redick. Y hay que decir también que se ha ganado el hueco no tanto por el tiro, porque no empezó la temporada tirando bien, ni con muchos minutos, etcétera, etcétera, sino por el esfuerzo y buenas decisiones que ha tomado. Eso es lo que le ha hecho ganarse a él minutos y, por ejemplo, perderlos D'Angelo Russell. Ya no es solo el acierto, sino esos pequeños detalles que te hacen ganarte minutos y que luego van a revisar los entrenadores en la sesión de vídeo, que van a aquí esto no lo ha hecho bien, aquí y tal. Y en Dalton Knecht sí que vimos un jugador que pese a que, lógicamente, porque era su puesto en la rotación, no tenía tantos minutos, oye, pues le veíamos con segundos esfuerzos, le veíamos ir al rebote, es un jugador grande, con brazos largos, le hemos visto pelear y en el momento que hay lesiones, que no está Rui Hachimura, que un jugador como Max Christie no está aportando lo que se esperaba, oye, pues aparece Dalton Knecht y ya no es solo que te funcione muy bien, sino que le metes de titular porque su rendimiento está siendo muy positivo. De hecho, lo tenía por aquí abierto. A ver, sí, lo tengo por aquí, fijaros. Desde que es titular, es que en un par de ocasiones, claro, en el último partido y en
Contra Denver, que pierden los Lakers, no sale de inicio. Y en el partido contra Memphis, que es en el que deja la explosión de 19 puntos, tampoco le vemos salir de inicio. Pero bueno, que es un jugador al que estamos viendo quedarse bastante en la rotación de Lakers. Lo que quería comentar, a ver si veo esto bien aquí, que estoy jugando un poco ahora. Lo que estamos viendo, de acuerdo, es que desde ese partido contra Memphis, en el que rompe un poco el cascarón, hace 19 puntos, hace 5 de 5 en triples hace ese día. Desde entonces Dalton Knecht está promediando en los últimos 6 partidos 20,5 puntos, 4 rebotes, con un 62% en tiros de campo, lanzando 7 triples en 33 minutos por partido y acertando el 59,5% de los triples intentados. Es decir, una maravilla lo que está ofreciendo Dalton Knecht. Lo que hemos visto también es que J.J. Redick ha potenciado o está potenciando, ya nos vino a avisar de esto, pero ha potenciado más todavía la figura de Austin Reeves como creador, como manejador, en detrimento de D'Angelo Russell. Y vemos a Knecht como especialista tirador, a Cam Reddish como especialista defensivo, que claro, ya ha vuelto Rui Hachimura. Y lo que ha hecho el amigo Redick es mandar a Dalton Knecht al banquillo, que va a seguir siendo un jugador protagonista en Los Ángeles Lakers, y mantener a Cam Reddish por su trabajo defensivo. Que oye, Cam Reddish lo está haciendo bien. Pero ¿qué ocurre? Los Lakers eran 26º en ratio defensivo hasta que entró Cam Reddish, y los Lakers son 24º en ratio defensivo desde la entrada de Cam Reddish. ¿Te mejora Cam Reddish la defensa del quinteto titular? Hombre, sin ninguna duda, pero primero porque estás rompiendo ese D'Angelo Russell Austin Reeves, que era algo que los Lakers necesitaban, y estás metiendo a un jugador que da un rendimiento defensivo positivo. Ahora, ¿con Cam Reddish vas a hacer algo en playoffs? No. Es un jugador de volumen muy bajo de lanzamientos exteriores, que no amenaza a la defensa rival. Sí tiene un partido en el que te puede cascar un par de triples, tal, pero en general no es un jugador. Primero que la defensa no le va a respetar. Y si la defensa no respeta su lanzamiento, ya estás fastidiado. Ya estás muy fastidiado. Entonces, los Lakers tienen que encontrar algo más. Una alternativa. Yo entiendo que Redick se quede con este perfil, pero también necesitas un perfil de tirador en el quinteto titular. Y claro, si pierdes a Dalton Knecht porque tienes que mantener a Cam Reddish porque necesitas rendimiento defensivo y también porque vuelve Rui Hachimura, te encuentras con un problema, y es que en tu quinteto titular, ¿quién es el mejor especialista tirador? ¿LeBron James? Que oye, te está dando un gran rendimiento, pero desde luego no está ni de lejos en lo ideal y en lo que necesitan estos Lakers verdaderamente para competir en el oeste. Como digo, también estamos viendo un mejor rendimiento de D'Angelo Russell como sexto hombre, hay que decirlo y reconocerlo. Es un jugador que si sale de los Lakers traspasado a un equipo donde le quieran para competir en playoffs, Russell no va a llegar para ser titular. Probablemente, salvo que el año que viene le veamos, bueno, es que ni un equipo del fondo va a querer desarrollar a Russell. Lo más probable es que la carrera de Russell tenga más futuro y más continuidad como sexto hombre que como titular. Y lo ha dejado más que claro él con su rendimiento. Luego hay dos jugadores claramente muy señalados, que son Gabe Vincent y Max Christie desde el banco. Estos dos jugadores, la verdad, son carne de cañón para traspaso, porque Vincent es que parece otro jugador y además parece que va o perdiendo confianza o haciéndolo peor según avanzan los partidos. No deja. Su trabajo defensivo no está siendo malo, tampoco increíble como para compensar que en ataque no sume nada, y como digo, en ataque no está sumando nada. Y luego Max Christie, pues sí, un jugador que trabaja bien atrás, pero es que en ataque no está ofreciendo el desarrollo ni el rendimiento como tirador que necesitan estos Ángeles Lakers. Y Christie se te queda pequeño para el 3, tampoco es un jugador especialmente grande. En fin, sigue faltando un pivot en la rotación, y ahí lo que yo me pregunto es si tendrá hueco Jarred Vanderbilt, porque es cierto que no me encaja mucho en el sistema ofensivo de Redick, me encaja bastante poco, de hecho creo que es el jugador que menos me encaja, pero claro, también lo pienso y digo, oye, ¿por qué no podría hacer un papel similar al de Reddish? ¿Por qué no? Y es evidente que estos Lakers necesitan traspasos. Sabemos que quieren un pivot. Además han salido diferentes reportes e informaciones hablando de que Jonas Valanciunas es su opción favorita. Luego, jugadores como Nick Richards y Robert Williams siguen en la palestra. También necesitan un manejador o un alero. Mejorar algo ahí. Que claro, depende de si se ve o no depende únicamente y exclusivamente de esto, pero claro,
depende de si se ve o no a Vanderbilt como un factor en el equipo. Recordemos que es un jugador que ya ha ofrecido un rendimiento más que interesante en estos Ángeles Lakers, que llegaron a unas finales de conferencia contra Denver Nuggets. Yo lo que me pregunto es si Redick podría recuperar la fórmula de jugar con LeBron James, Vanderbilt y Anthony Davis de inicio. Pero claro, ¿qué vas a hacer? ¿Meter a Cam Reddish y a Austin Reeves y a quién le pones al lado? Lo ideal sería meter a Dalton Canet, pero entonces tu defensa tampoco va a ser ideal. Y Hachimura, LeBron, Vanderbilt, no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. Pero claro, si encontrases la fórmula de hacerlo, si esto te sirviese, la pregunta es si puedes ir simplemente a buscar en un traspaso un pivot y un manejador. Por ejemplo, porque están compartiendo plantilla. Jonas Valanciunas y Malcolm Brogdon. Del tirón. Malcolm Brogdon y Austin Reeves que se alternen en ese 1-2 y meter a Jonas Valanciunas para la rotación del pívot. Y puedes dejar a Rui Hachimura para sexto hombre. Aún así, al igual que lo decía antes para los Cleveland Cavaliers, la mejor opción, o una opción ideal para estos Ángeles Lakers, y que por activos, y que por piezas salariales, que no me salía, también pueden conseguir, es Cam Johnson, por supuesto. Pero de nuevo, lo sirve y es el ideal, más viendo su salario y la producción que está ofreciendo ahora, para media liga. Bien, podría hacer también una miscelánea prácticamente en la que tocásemos a cada equipo. Podríamos hacerlo. Por ejemplo, Christian Braun y su rendimiento como tirador, que ahí la verdad me está sorprendiendo. Sí que hablé de, oye, espero un buen trabajo, un gran rendimiento defensivo de Christian Braun, pero, oye, les está dando frutos y les está dando réditos. Su quinteto titular sigue siendo top, y eso que un jugador, por ejemplo, como Jamal Murray no ha empezado bien la temporada, pero los Nuggets, está su quinteto titular funcionando de forma increíble, su banquillo, que ya iba corto, pues sigue estando corto, incluso con Russell Westbrook, que también, oye, está ofreciendo, dentro de lo que es Westbrook y dentro del parámetro Westbrook, está funcionando. Luego los Detroit Pistons, lo mencionaba antes cuando hablaba del este, oye, están bastante mejor en cuanto a sensaciones. No me esperaba unas sensaciones y una imagen tan positiva de los Pistons, la verdad. También un poquito más arriba en la clasificación, o les hemos visto más arriba en la clasificación por lo penoso del este. Sí que me esperaba a unos Magic potentes, pero no me esperaba un inicio tan flojete de Indiana, la verdad. Ya no es solo el tema de Haliburton, que está mal, y hay mucha gente que se está preocupando, que si ya el año pasado desde la lesión, luego no ofreció un buen rendimiento, muy inconsistente, muy irregular, malos porcentajes, un jugador que a lo mejor no tiene el abanico de recursos más amplio, pero evidentemente es un tema a seguir. Yo es un tema en el que quiero ver un poquito Haliburton cómo evoluciona durante la temporada. Y luego, por ejemplo, ahí Mathurin lo está haciendo bastante bien, pero debo decir que me cuesta verle como alero titular en un equipo candidato. Porque me pregunto, oye, ¿qué posición de jerarquía tendría en ese equipo? Tu segundo jugador no puede ser, por mucho que esté promediando más de 20 puntos por partido. Tu tercera opción, no sé si es el jugador ideal para hacerlo. Porque tu primero y segundo seguro que uno de los dos seguro que va a ser un fantástico anotador. Por lo tanto, me genera dudas el papel que puede tener Mathurin en un equipo verdaderamente candidato. Me encaja muchísimo más como sexto hombre, por supuesto, pero lo cierto es que al final es el mejor activo que tiene Indiana si quiere conseguir un alero más defensivo. Ahí se hablaba mucho de su interés en Andrew Wiggins. Entiendo que ahora mismo para los Warriors no se plantean traspasarlo. Pero oye, un jugador como Dorian Finney-Smith te puede mejorar. No te va a cambiar absolutamente nada. O de nuevo, Cam Johnson, que sí, no es el mejor jugador defensivo, aunque creo que si llega a un equipo donde no tenga tanto protagonismo, es un jugador que te va a dar un muy buen rendimiento defensivo y que va a ayudar al esquema defensivo del equipo, porque puede trabajar mucho, es grande, es largo, es inteligente, y luego en ataque es un auténtico cañonero. Sorprendido también con Zach Edey. Buen impacto. Falta por ver su evolución para poder jugar y poder pasar más minutos en cancha. También el tema de las faltas, que ya lo he ido controlando, empezó la temporada con más problemas ahí, y sobre todo tengo curiosidad por ver qué pasará con él en playoffs, si de alguna manera podría cambiar su impacto, pero debo decir que me encuentro sorprendido con él. Memphis ha empezado a medio gas, siguen con muchas lesiones, pero no parece que estén despertando como esperábamos antes de la temporada. En fin, tenía que hacer mucho trabajo de ponerme al día, sigo haciéndolo, pero lo importante es
que ya estamos de vuelta y nos queda mucha temporada por comentar. A disfrutar de la semana y ya sabéis, nos vemos el jueves en el próximo episodio de Dejas el Podcast.